todas y a todas. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida a esta edición virtual del Congreso de Ciencia y Profesión. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por estar acá en este congreso. Es un placer para nosotros. Gracias, Janina. Un placer para mí también. Buenas tardes a todos. Acá estamos en esta nueva modalidad de congreso. Espero que hayan podido disfrutar de la conferencia y ahora podamos aprovechar este rato que tenemos juntos, entiendo unos 20 minutos, para poder darles una pequeña síntesis de aquello que ya vieron grabado y además, por supuesto, tener alguna conversación, comentario, preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo también por darnos esta muy interesante conferencia sobre los aportes de la neurociencia a la comprensión del desarrollo del cerebro adolescente. No sé si quisieras hacer un poco como una recapitulación, una síntesis, o seguimos con las preguntas. Bueno, sí, para mí quizás, no quiero ser redundante, pero sí quiero ser bastante contundente. Y contundente en el sentido de cuán importante es para los profesionales de la salud y para los profesionales que no son de la salud en particular, como pueden ser, por ejemplo, los abogados, para entender mejor cómo funciona el cerebro del adolescente. Creo que los aportes del conocimiento de las neurociencias sobre el cerebro adolescente puede conllevar importantes cambios o por lo menos reflexiones acerca de la figura del adolescente per se. Eh, Ustedes saben, como les he comentado, que con el advenimiento de las imágenes cerebrales hemos tenido la suerte desde las neurociencias de conocer con mayor precisión qué es lo que pasa en el cerebro a medida que se desarrolla. E interesantemente, estoy seguro que todos conocen muy bien la relevancia que tiene los primeros 3 años de vida en el desarrollo infantil. Es decir, durante muchos años y ya varias décadas atrás hubo una especie de revolución donde se habló acerca de cuán importante era para el desarrollo posterior esos primeros 3 años de vida. De hecho, hasta se ha dicho que todo aquello que no se hacía en los primeros o en estas etapas tan tempranas de la vida, luego iba a ser como difícil de adquirir. Después supimos, y esto ya es digamos, es una obviedad, sabemos la importancia de los primeros años para el desarrollo infantil, por la plasticidad que tiene el cerebro, por las nuevas conexiones cerebrales, por lo que es la poda cerebral, es decir, todas aquellas conexiones que no se utilizan en nuestro cerebro se pierden, y esta es la economía de nuestro cerebro. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que esto vuelve a suceder en la adolescencia? Estoy segura que si pudiera verlos y que me levanten la mano, estoy casi segura que no todos ustedes lo sabían. Es decir, no es un conocimiento, no es vox populi, que en la adolescencia tenemos un nuevo periodo de plasticidad cerebral. Para mí fue un hallazgo espectacular cuando hace unos años, al escribir, al preparar mis escritos sobre el libro de cerebro adolescente, encontré con que realmente tenemos una segunda y última oportunidad para lo que se llama la plasticidad del desarrollo. Es decir, en la adolescencia, en la adolescencia media, ni tan tardía ni tan temprana, porque ya sabemos que hoy se ha extendido enormemente este periodo de adolescencia extendida que dura hasta los 25 años, que no es la adolescencia clásica que sabemos que termina a los 18 según la OMS, ¿no? Pero este segundo periodo de plasticidad del desarrollo nos permite tener todas aquellas herramientas para poder trabajar y estimular sobre los cerebros de nuestros adolescentes. Es decir, por supuesto que todo aquello que nos da, que lo hace plástico y lo hace interesante para poder desarrollarse, también lo hace vulnerable, porque es cierto que se están generando estas nuevas conexiones y esta nueva poda neuronal, donde aquello que no se utilice será perdido y donde aquellas conexiones que se utilizan se fortalecerán. Entonces, sí entramos en este dilema de cuáles son los riesgos del cerebro adolescente, que no los vamos a negar. Vengo diciendo ya hace bastante tiempo que la adolescencia es una gran oportunidad para trabajar, ¿no? Es decir, como padres, como docentes, como investigadores, es un periodo absolutamente oportuno para incorporar a nuestra vida todos aquellos hábitos que queremos mantener para siempre. Sin embargo, no dejo de ver que también es un periodo de
altos riesgos, porque el cerebro, así como es plástico, es vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, creo que el advenimiento bueno, el conocimiento, el aumento en el conocimiento de la adolescencia, de cómo funciona, de cómo se va desarrollando el lóbulo frontal. Muchos de ustedes sabrán que yo hace muchos años me dedico a la investigación en lóbulo frontal, y cuando me encontré con que, claro, el área que en realidad está poco desarrollada, que está madurando en la adolescencia, es este lóbulo frontal, uno empieza a comprender las conductas de los adolescentes, ¿no? Empezamos a entender por qué se comportan como se comportan, por qué les interesa tanto el riesgo, la recompensa inmediata. Es decir, entendiendo el cerebro es tanto más fácil comprender la conducta del adolescente. Y esto conlleva entonces el entendimiento de las neurociencias del entendimiento del cerebro adolescente, nos obliga y nos posiciona en un lugar donde tenemos que revisar desde la educación de los jóvenes adolescentes hasta el derecho, es decir, cuáles son las leyes que se avalan, porque yo daba una clase hace unos días en un máster sobre derecho y neurociencias, y justamente uno de los abogados me decía, nosotros estamos pensando cómo cada vez más bajar las edades para determinadas leyes, es decir, los chicos a los 14 años pueden tomar decisiones acerca de la medicación que toman. Los chicos queremos que cada vez manejen más tempranamente los autos. Estamos pensando mucho se está pensando acerca de la edad de imputabilidad de los chicos, y sin embargo, la neurociencia nos dice que todavía esos cerebros están tremendamente inmaduros. Entonces hay como una incoherencia. Y la única incoherencia que hay en realidad es que vamos avanzando, vamos creciendo en conocimiento y que necesitamos conversar entre las diferentes disciplinas. Por eso no importa tanto si uno es psicólogo, neuropsicólogo, si es fonoaudiólogo, terapista ocupacional, abogado, educador, docente, el conocimiento del cerebro adolescente tiene un rol muy relevante para aquellas conductas que vayamos a tomar. Así que este es un poco el resumen, y como verán, cuánto me apasiona a mí esta temática, porque creo que tiene relevancia en muchísimos aspectos. ¿Qué pasa con el ánimo? Ahora que estamos en pandemia, hemos encontrado adolescentes, casi el 80% de los adolescentes que están con síntomas de depresión y de ansiedad o de ánimo caído. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué el cerebro adolescente reacciona como reacciona frente a la pandemia? Es decir, tenemos infinidad de cuestiones que, si comprendemos mejor la neurobiología, la neurofisiología, la neuroanatomía, y además la neuropsicología y la psiquis, la psicología per se del cerebro adolescente, probablemente tengamos más herramientas. Muchas gracias, Teresa. Le recordamos, bueno, al público que ya estamos recibiendo preguntas y comentarios para Teresa, que en breve vamos a estar compartiendo. Quiero destacar esto que vos planteás y que planteabas al principio de la conferencia, de pensar a la adolescencia como un periodo de grandes cambios cerebrales, conductuales, y que abren una ventana tanto de oportunidades como de riesgos. Y en ese sentido me parece que esperamos que los adolescentes tiendan a involucrarse en conductas novedosas, en la mayoría de los casos gratificantes, que pueden llegar a involucrar a pares, al consumo de ciertas sustancias, de alimentos, el uso de Internet, por ejemplo. Pero también sabemos que estas conductas pueden derivar en algún patrón de comportamiento riesgoso, digamos, o problemático. En ese sentido, y teniendo en cuenta, digamos, los aportes de las neurociencias, ¿qué pensás que debería haber en el medio, ¿no? Para que de repente estas conductas que vemos como típicas o como esperables no deriven en este comportamiento problemático, o más bien qué factores nos permitirían orientar este comportamiento hasta contar con áreas regulatorias más maduras, ¿no? Ujú. Mira, es interesante, muchos de ustedes conocerán, voy a tratar de responderte, pero contando un experimento, conocerán el experimento del marshmallows, ¿no? Y aparte, bueno, en mi conferencia yo también se los puse, el trabajo que se ha hecho fuertemente en el hemisferio norte para conocer mejor cuáles serán las bases del control inhibitorio. Y como bien sabrás, eh, después de 14 años de haber hecho este experimento donde los chiquitos con mayor control inhibitorio podían no comerse su golosina para poder esperar a tener otra más, mientras que la gran mayoría de los chiquitos de 5 años, no importa cuál mecanismo traten de usar, finalmente se comían su marshmallow, ¿no?
14 años fueron a buscar a estos chicos y se encontraron con que aquellos chicos que han tenido mayor capacidad regulatoria eran chicos que, entre comillas, habían logrado mayormente sus objetivos vitales, ¿no? Es decir, tenían mejores notas en lo que era académico, tenían mejores vínculos sociales, una autoestima más alta, etc. Y para responderte tu pregunta, digo, cuento esto porque a mí me pareció muy interesante cómo a partir de esto, y entendiendo que los mecanismos regulatorios adquieren tardíamente en la adolescencia, se pensó, y no sé si aún se implementó, pero sí se pensó tanto en Estados Unidos como en Canadá, incorporar a la currícula escolar entrenamiento justamente en los mecanismos regulatorios. O sea, ponernos a entrenar desde pequeños, aunque el cerebro está en desarrollo y aunque probablemente el cerebro termine de desarrollarse recién a los 25 años, como lo sabemos, luego el entrenamiento de las funciones se pueden hacer antes. Entonces, cuando me decís qué puede mediar, y por lo pronto, conocimiento, número uno, conocimiento de quiénes, de sus padres, de los docentes y de los profesionales, que esto me parece que es muy importante y hay que ponerlo sobre el tapete. Los docentes que están tanto tiempo en el aula con los chicos deberían tener estas herramientas para poder pensar cómo lograr aquello que las neuropsicólogas, acá somos muchas neuropsicólogas, nosotros hacemos en el consultorio con los niños y adolescentes y adultos, cuando trabajamos funciones ejecutivas, control inhibitorio, regulación, etcétera, puede ser entrenable desde la infancia y probablemente logremos, y esto es lo que están haciendo en Estados Unidos y en Canadá, incorporar en la currícula escolar algunas herramientas para entrenar a los chicos en mecanismos regulatorios. No vamos a dejar todo en manos de los docentes. Creo que los padres, y por eso también vuelvo al conocimiento, cuando los padres sabemos que esto en realidad no es que es una excusa, bueno, los chicos no tienen maduro el cerebro, por lo cual van a desempeñarse de esta forma. No, lo cierto es que los chicos, es cierto, aún tienen inmaduras estas zonas vinculadas con el control inhibitorio, en la regulación de la conducta, pero hay que entrenarlas en esto y hay que modelar la conducta, porque sabemos cuán plástico es el cerebro para modelar la conducta. Entonces, un entrenamiento desde los padres, desde la escuela, más por supuesto, los vínculos sociales positivos que hacen que se regulen entre ellos, ¿no? Porque ya sabemos que siempre hay un adolescente que tiene mayores habilidades en los mecanismos regulatorios y otros adolescentes que son más arriesgados y que por X motivo digamos que son aquellos que quizás son líderes que llevan a conductas más de mayor riesgo. Entonces, un buen equipo social, que ya sabemos que es tan importante para todo, para la resiliencia también, y padres y docentes y profesionales de la salud preparados para ejercitar esta función también. Claro. Sí, no siempre va a haber como una única solución, digamos, siempre va a ser el trabajo conjunto de diferentes ámbitos, ¿no? Y también considerando que en este camino hacia la maduración definitiva, digamos, de estas áreas, los adolescentes van adquiriendo distintas responsabilidades y de repente se van convirtiendo en mayores de edad para, no sé, adquirir alcohol, para manejar, como vos recién decías, y entonces de repente estas conductas que parecían travesuras, de repente empiezan a ser actos delictivos, por ejemplo, ¿no? Bien, siguiendo con otra pregunta, vos también mencionabas en la conferencia que los adolescentes durante esta etapa suelen ser como bastante hiperreactivos, es decir, los estudios muestran una mayor hiperactividad de la amígdala, de los núcleos accumbens, ante estímulos emocionales. Sería ante estímulos emocionales apetitivos, es decir, gratificantes, y también ante estímulos aversivos, y qué implicancias clínicas tiene eso. Los estudios han demostrado que en realidad también son ambos estímulos gratificantes y aversivos. De hecho, el estudio que yo les presenté eran aversivos, realmente eran como imágenes de situaciones que les generaban temor. Quizás lo que yo quise transmitirles o me gustaría transmitirles con respecto a esto es que contamos con una diferencia de base, ¿no? El cerebro del adolescente se diferencia del niño y del adulto. Esta hiperreactividad amigdalina o de este sistema emocional
hace que desde el vamos nos encontremos con un cerebro que está más reactivo hacia lo que puede temer, por lo cual la reacción que te genera ese temor, esa hiperreacción o esa reacción desmedida que nosotros vemos fuertemente en los adolescentes, ¿no? Y por otro lado, está también hiperreacción frente a estímulos que les generen una recompensa inmediata, ¿no? Entonces, que los predispone hacia conductas mayormente de riesgo. Desde el punto de vista clínico, yo tengo que decir que todo esto que se estudia, o que yo les presenté en esta clase, está más bien vinculado con el cerebro normal adolescente, ¿no? Que el cerebro de los adolescentes que no tienen de por sí una patología en particular. Porque, de hecho, los estudios en ciertas patologías, digo, hablando de la clínica, como me preguntabas vos, en ciertas patologías probablemente uno pueda haber exacerbado este patrón o muy disminuido, dependiendo la patología en particular, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, y a mí siempre me gustó mucho el estudio del cerebro normal, para luego poder interpretar en las diferentes patologías desde dónde partimos, ¿no? Porque claramente un cerebro de un niño de 10 años es tremendamente diferente al del chico entonces de 15 años. Y cuando uno interpreta una depresión de un chico de 10 años y uno por ahí ve digamos, las imágenes cerebrales, no lo puede interpretar de la misma manera, por supuesto, en equipo. Yo soy neuropsicólogo, así que todo lo que tenga que ver con imágenes que me interesa muchísimo, siempre lo discuto con profesionales especialistas en eso, ¿no? Imagenólogos o neurólogos o psiquiatras. Uno no puede interpretar el cuadro desde el mismo lugar. Entonces, creo que todo lo que yo les decía tiene que ver con dónde pararnos en el cerebro normal para después poder interpretar cada cuadro desde ese lugar, porque cambia tremendamente la perspectiva, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista clínico es muy importante conocer por este desbalance que yo les hablaba en la clase, pero por supuesto en mayor profundidad, ¿no? Porque bueno, yo les he presentado un pantallazo de cada una de estas cuestiones, pero entender que el desarrollo, que existe este desbalance entre el sistema límbico o el sistema emocional y el lóbulo frontal, como las áreas del lóbulo frontal que aún no están desarrolladas o están en desarrollo, de alguna manera, quizás por esa deformación profesional de las neuropsicólogas, ¿no? Que vemos cerebro-conducta constantemente, o cerebro-cognición, pero bueno, entender que cada una de las conductas de nuestros adolescentes tienen de alguna manera una explicación en ese sentido, que eso no significa que no puedan ser modeladas, al revés, ¿no? Conociéndolo, uno puede modelar esa conducta de la mejor manera posible. Buenísimo. Bueno, Teresa, otra pregunta que nos llega, que me parece que es de cajón, que tiene que ver con la pandemia. Vos en la conferencia mencionaste que las funciones que aún siguen madurando, aún avanzada, la adolescencia, tienen que ver con lo que definimos como el cerebro social, esto de la empatía, la toma de perspectiva. También mencionaste mencionaste estudios donde los adolescentes suelen ser bastante sensibles a la presencia de pares. ¿Cómo pensás que impacta, o cómo has visto, digamos, que impacta la pandemia, digamos, en este cerebro adolescente y particularmente estas condiciones de confinamiento? Bien. Bueno, gracias por la pregunta, porque me encanta responderte que hemos hecho 2 estudios durante todos estos últimos 7 meses. El primer estudio, ya el informe está publicado en nuestra página web. Es un estudio sobre adolescentes en Cava, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Y el segundo estudio es un estudio que está próximo a publicarse, está en proceso de publicación, pero que ya tenemos los resultados, que es a nivel nacional. El primero consistió en 1.000 chicos de la ciudad de Buenos Aires y el segundo, se los voy a contar juntos porque los resultados son muy similares. Y el segundo es un estudio de 2.000 chicos de toda la nación, ¿no? Tenemos de casi todas las provincias, de 20 provincias. ¿Qué encontramos? Que a mí me parece que viene completamente al caso cuando uno entiende lo que está sucediendo en el cerebro adolescente. Los chicos, entre el 70 y el 80% de los adolescentes que encuestamos, o sea, los 3.000 chicos, presentaron síntomas, o sea, referir ellos síntomas de ansiedad o de depresión. Algunos síntomas más vinculados con la desmotivación, con el desinterés, con la tristeza, pero también con la falta de apetito, con las dificultades en el dormir,
es decir, síntomas que son más cognitivos y síntomas que son más conductuales. Siempre por referencia, no estoy hablando, y yo lo hago mucho hincapié porque siempre hay alguien que por ahí repite incorrectamente y después somos criticados, no están diagnosticados con depresión y ansiedad. Nuestros chicos no tienen un diagnóstico de depresión y ansiedad, simplemente ellos refieren sentirse, tener esa sintomatología. Claro, Y lo mismo presentan con algunos síntomas, digamos. refieren ellos presentar síntomas, porque son siempre autorreportes, ¿no? Nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlos. Por otro lado, lo que encontramos muy interesantemente, que, bueno, primero, ¿por qué es esto? ¿No? Y la pregunta, a mi criterio, la responde la propia charla que acaban de ver. Es decir, los adolescentes necesitan la presencia de los otros, están construyendo su propia identidad, requieren de estímulos constantes, diversos, que no han podido obtener durante el confinamiento. En Argentina no estamos hablando de que esto fue efecto de la pandemia, porque la pandemia es equivalente a cuarentena, o sea, desde que arrancó el 20 de marzo arrancamos casi todos, no todo el país, pero casi todo el país en más o menos medida estando en cuarentena, por lo cual los efectos que pudimos ver en estas encuestas, que probablemente sean diferentes a los que vengan de ahora en más, todos están vinculados con estar en cuarentenados. Es decir, el cerebro adolescente en desarrollo, que requiere de sus pares, que está altamente influenciado por sus pares, que requiere que sus emociones derivan de las relaciones con sus pares, y las emociones negativas derivan un poco de las relaciones con los adultos, y especialmente con sus padres, de quienes se tienen que separar y en este momento tuvieron que estar todos juntos. Es natural y además es consistente con el mundo entero. Es decir, todas las encuestas del mundo entero refirieron que entre el 70 y el 80% de los adolescentes la están pasando muy, muy mal. Cuando hablo de adolescentes, nosotros hicimos referencia a adolescencia extendida, que son los nuevos autores que hablan de adolescencia, que es desde los 12 hasta los 25 años. El grupo de pares que más afectado está es el grupo que tiene entre 15 y 18 años. Es decir, los adolescentes más tardíos parecieran tener más recursos para salir adelante a pesar del confinamiento. Los más chiquitos parecieran estar como, no sé, o aceptando más la realidad o dependiendo más de factores externos, pero de 15 a 18, que es justo este momento de gran plasticidad cerebral, de gran desarrollo cerebral, de gran vulnerabilidad cerebral, en todos los casos hubieron diferencias significativas con este grupo, es decir, fue el que se llevó el peor del cuento. Ahora, ¿a qué se debía? Que buscamos cuáles son los factores que explicaban por qué se estaban sintiendo tan mal los adolescentes. El número uno siempre fue la fatiga cognitiva. Es decir, que la fatiga mental, que ustedes saben que es esa sensación de estar cansado, inatento, con poca capacidad para poder entender, leer, trabajar, que nos pasa a los adultos. De hecho pasó también esta correlación o esta regresión donde la fatiga mental es la que explica mayormente esta sintomatología, pasó también en adultos, pero pasó fuertemente en adolescentes. Es decir, los adolescentes están exhaustos, están cansados, están desmotivados, están desinteresados, y esto tiene un impacto directo sobre el ánimo, ¿no? Entonces, el mayor factor es este. En ese contexto, para decirles una buena noticia, yo también puse como una variable y evaluamos la resiliencia, la capacidad de resiliencia de nuestros adolescentes, que me parece que es un capítulo que tenemos que empezar a hablar también. Es decir, ustedes saben que la resiliencia, que es esta capacidad de poder sobreponernos a un episodio adverso, a un momento difícil, y salir fortalecido de la misma, se relaciona directamente con nuestro funcionamiento ejecutivo. Así que las funciones ejecutivas tienen un rol central en el ser resiliente. La flexibilidad, la capacidad de cambio, el poner objetivos. Y uno cuando piensa el cerebro adolescente con un lóbulo frontal, en desarrollo, uno dice, wow, ¿cómo va a ser la resiliencia en estos chicos? ¿No? ¿Qué capacidad de resiliencia van a tener? Y la buena noticia es que en nuestra investigación, los chicos tienen una alta capacidad de resiliencia. No hay un punto de corte, por eso no puedo decir qué porcentaje era resiliente y qué no, pero sí puedo decirles que los chicos que tenían mayores niveles de ansiedad y depresión tenían menores niveles de resiliencia, los que tenían mayores niveles de resiliencia tenían menores niveles de ansiedad y de depresión. Es decir que la resiliencia, que es esta capacidad que depende fuertemente de las funciones ejecutivas, que depende fuertemente de las redes sociales, no de las redes sociales
sino de la cantidad de contactos sociales que uno tiene, que son profundos y que son sólidos, con quien uno puede conversar. Eso es dependiente, digamos, afecta directamente nuestra capacidad de poder sobrepasar un momento como la pandemia. Y sin punto de corte es difícil decirles cuántos, pero una alta, digamos, había como un 70% de nuestros adolescentes que presentaban por lo menos un nivel de resiliencia mayor que la media, es decir, que tenían realmente un puntaje relativamente alto. Esto a nosotros nos llena de optimismo, porque creemos que pasada la pandemia, fuera de aquellos adolescentes que presentan cierta vulnerabilidad particular, especialmente aquellos que requieren de profesionales de la salud mental, chicos que necesitan psicólogos o psiquiatras o que están en tratamiento o que han interrumpido su tratamiento, que sabemos que son alrededor del 17-20%, fuera de esos chicos que hay que atender y que debemos atenderlos rápidamente porque pasan cosas, como ustedes saben, todos los días, pero fuera de eso creemos que los chicos, todos estos síntomas han sido como adaptativos, ¿no? Y van a tener la fortaleza y las herramientas necesarias para poder acomodarse a la nueva realidad que se presente el año que viene o que se está presentando ahora lentamente, pero necesitamos que salgan fortalecidos, así que hay que acompañarlos y también podría ser un llamado a las escuelas y a los padres para que entre todos empecemos a trabajar en cómo vamos a brindarles la confianza y las herramientas necesarias para poder transitar este momento tan complejo. La importancia de que sea siempre en conjunto, ¿no? Sí. Bueno, Teresa, te tenemos que despedir, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ojalá podamos conocer más resultados sobre esto que están trabajando. Es como un tema sumamente importante. Agradecemos al público por estar presente y te agradecemos muchísimo a vos por compartirnos este espacio. Bueno, gracias a todos, un placer. Si alguno quiere el reporte de estos estudios, lo tenemos en la página web de Fundación INECO, así que pueden entrar a nuestra página, y ahí donde dice material COVID, que es todo lo que hemos hecho durante este año, están el informe de adultos y de adolescentes, los papers que estamos escribiendo. Y bueno, y siempre estoy a disposición para lo que necesiten, y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por compartir el tiempo con nosotros, y bueno, por la invitación de este congreso. Gracias, Janina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.